¿Qué tal? Muy buenas noches. Es para Corporativo Cipsa Trade. Un gusto recibirlos nuevamente en este webinar. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Jacinto Tinajero. El doctor es cirujano torácico general y cirujano cardiotorácico. Actualmente se encuentra en el Hospital General Centro Médico Nacional La Raza y en el Hospital Ángeles. Bastante interesante y sin más preámbulos, pues démosle la bienvenida, doctor. Bienvenido, buenas noches, un gusto saludarlo. Muy buenas noches. También me da mucho gusto saludarlos. Gracias nuevamente a CIPSA por la invitación para compartir con ustedes la revisión de un tema que en cirugía torácica, que es lo que hacemos, pues es de importancia, sobre todo porque debemos de tener un lenguaje común en el tratamiento de los pacientes con metástasis pulmonares. Y también debemos de manejar un lenguaje común para el tratamiento quirúrgico de los mismos. Pues vamos a revisar este tema. Perfecto. Ok, entonces el tema de hoy es metastasectomía pulmonar. Lo primero que tenemos que analizar son algunos datos. La metastasectomía pulmonar es un procedimiento generalmente quirúrgico en sus diferentes modalidades. Y bueno, es uno de los procedimientos que más realizamos en los departamentos de cirugía torácica, después de las resecciones mayores por cáncer pulmonar. Entonces, la metastectomía pulmonar es retirar una metástasis que se ha anidado en el tejido pulmonar. Y esta resección debe ser de manera completa con la intención de mejorar el pronóstico de los pacientes. No es algo, como les menciono, que es frecuente. 15% y hasta 50% de las cirugías de tórax en Europa, que tienen más datos, ellos tienen un registro muy grande, sobre todo en el Reino Unido, de metástasis pulmonares. Es importante este tema ya que también, aunque es un procedimiento que es muy frecuente, existe mucha controversia sobre el beneficio que tienen los pacientes que se someten a estos procedimientos. Y esto tiene pues muchos, hay muchos factores que intervienen en cuanto al pronóstico final de un paciente que se somete a este tipo de tratamiento. Y vaya, la metastasectomía pulmonar o el manejo de pacientes con metástasis pulmonares es uno de los principales ejemplos que en oncología actualmente eh, engloban el concepto de tratamiento personalizado. ¿Okay? Así es. ¿Qué es una metástasis pulmonar? Bueno, se define como un depósito secundario de células tumorales en el tejido pulmonar a partir de un tumor primario ya conocido. Por definición, estas células neoplásicas que se depositan en este tejido pulmonar tienen la capacidad autónoma para generar nuevos tumores en diferente número y en diferentes tamaños. Es importante diferenciar del nódulo pulmonar solitario, que es otra entidad en medicina respiratoria muy bien definida. En general, el paciente con un nódulo pulmonar solitario, por definición, recordemos que es una lesión que mide menos de 2.5 centímetros y que el paciente no tiene ningún antecedente de cáncer pulmonar. A diferencia, los pacientes con metástasis pulmonares sí tienen ese antecedente de que han sido tratados o están en tratamiento por una neoplasia primaria conocida. Algunos datos epidemiológicos, mencionaba, un paciente llega al consultorio con un estudio, con un nódulo pulmonar, y el paciente no tiene antecedentes de haberse tratado o ser tratado por un cáncer. Entonces, la probabilidad de que una lesión así de entrada, esto es muy variable porque va a depender del tamaño, etcétera, etcétera. Pero la probabilidad de que la lesión sea maligna es de un 63%. En cambio, si el paciente tiene el antecedente de un cáncer primario de cualquier tipo, ahorita vamos a ver los más frecuentes que dan metástasis a pulmón, la probabilidad aumenta hasta un 85%.
Estudios de autopsias, que desafortunadamente es algo donde tenemos más datos, con los patólogos que hacen necropsias de manera rutinaria, pacientes que fallecen por algún cáncer, hasta un 54% de ellos tienen metástasis pulmonares que clínicamente pudieron incluso no ser reconocidas. No existe una influencia por el sexo o la ubicación geográfica, más bien esto obedece al tipo de neoplasia principalmente. Muy bien, ¿cómo se presenta? En general, los pacientes que llegan o los evaluamos por una metástasis pulmonar, en general, el 90% de ellos ya están tratados por un cáncer primario conocido, ¿no? Ya sea que hayan sido tratados y en los estudios de seguimiento que en general son con estudios de imagen, aparece una lesión pulmonar de nuevo, ¿no? Entonces, esto es frecuente y bueno, esa es la importancia, porque un paciente que ya había sido considerado como curado de una neoplasia primaria y en el estudio de seguimiento tiene ahora una lesión pulmonar, pues esto nos urge a reiniciar el abordaje de los pacientes para identificar qué tipo de lesión es esta. De entrada, pues uno sospecha que es una recurrencia de esta neoplasia, pero indudablemente algo hay que hacer. Un 60% de los pacientes, esto es variable, puede ser 20-60% de los pacientes, dependiendo del tumor del que estemos hablando, pueden presentarse con metástasis de manera sincrónica. Y bueno, como mencioné, la detección en el seguimiento por los estudios de imagen, dependiendo de algunas neoplasias, por ejemplo el cáncer de colon, existe marcadores tumorales específicos para esas neoplasias que nos pueden servir para el seguimiento de los mismos. ¿Ok? Sí, y esto, bueno, se suma al beneficio que tenemos con los estudios de imagen. ¿Ok? Es decir, pues un paciente puede seguirse con niveles de antígeno carcinoma embrionario, en el caso de cáncer colorectal. Bueno, cuando el paciente ha sido tratado por cáncer colorectal de manera exitosa, en general los niveles del antígeno carcinoma embrionario regresan a la normalidad o se negativizan. Y durante el seguimiento, si existe un aumento de esto, es muy específico para identificar la recurrencia de alguna neoplasia. En la mayoría de los casos son asintomáticos. Se menciona que en las series grandes de pacientes con metástasis pulmonares, solo un 5% tienen síntomas y esto se debe principalmente a invasión de la lesión cuando las lesiones metastáticas crecen de una manera importante. Digo, hay lesiones hasta de 20 centímetros si es una metástasis y que tienen efecto de invasión, por ejemplo, a la pared torácica, pues causan dolor. Cuando están muy intraparenquimatosas, muy cerca de las arterias pulmonares, pues pueden incluso generar hemoptisis, o sea, sangrado de la vía aérea, y en otros casos pueden llegar a obstruir algún bronquio, generando alguna neumonía posobstructiva. En general, ¿cómo identificamos las lesiones en los estudios de imagen? Generalmente son lesiones muy redondeadas, perdón, de bordes bien definidos. Pueden ser únicas o pueden ser múltiples. Algunas son afortunadamente periféricas, la mayor parte de las veces, pero en ocasiones tenemos lesiones centrales, como en este caso, ¿no? Recordar que la descripción radiológica, ¿no?, de lesiones en bala de cañón son, pues correlacionan con la enfermedad metastática, ¿no? Aquí lo podemos ver. Esto es un clásico en medicina. En general, ¿cómo se hace el diagnóstico? Ya lo mencioné, los pacientes, la mayor parte de ellos están en seguimiento con estudios de imagen, ¿sí? O cuando se evalúan por alguna lesión primaria, en general, el trabajo oncológico es, tipo de neoplasia, es estadificar, ¿no? Es decir, si la lesión está localizada, si hay diseminación regional o si hay diseminación a distancia. Y todo este trabajo en general lo hacemos con los estudios de imagen. Podemos ver que actualmente
punta de lanza en los estudios de seguimiento en pacientes oncológicos y seguirá siendo la tomografía de tórax, la tomografía de alta resolución, que tiene una sensibilidad alta para identificar lesiones, sobre todo son mayores de 1 centímetro, y una especificidad intermedia en cuanto a la naturaleza de la lesión, porque a final de cuentas es un estudio de imagen y el diagnóstico de cualquier neoplasia pues realmente es histológico, ¿no? Entonces necesitaríamos siempre tomar alguna muestra de esa lesión para determinar de qué naturaleza es. En casi todos los estudios de imagen, la sensibilidad y especificidad, llámase tomografía o la tomografía por emisión de positrones, el famoso PET, se va a ver afectado por el tamaño de las lesiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en tomografía, si las lesiones son mayores de 10 milímetros, pues bueno, la sensibilidad es alta. Si son de 6 a 9 es intermedia, y todas las lesiones que son abajo de 6 milímetros, en casi todos los estudios radiológicos, la sensibilidad es baja, ¿no? Incluso para la tomografía por emisión de positrones, que es este estudio que estamos viendo por acá, donde, bueno, para los que no han utilizado mucho lo que es el PET, la tomografía por emisión de positrones, actualmente hay un estudio sincrónico que es el PET-CT, es decir, a una tomografía, como está aquí, se hace un estudio tomográfico y se sincroniza con un estudio metabólico, es decir, al paciente se le inyecta un radio marcado, que es una glucosa marcada en este caso, y se determina la actividad metabólica que tiene la lesión. Esta es la ventaja con un estudio tomográfico simple, que podemos ver el comportamiento del tejido de esa lesión, ya que, bueno, en el caso de las células tumorales tienen mayor avidez por la glucosa, y entonces la recaptura de la glucosa marcada a nivel de la lesión nos puede dar un valor, que en general es un valor estándar, que es el famoso SV, y dependiendo del valor, se acerca la sensibilidad para determinar si es una lesión maligna, ¿no? Entonces, en general, un SV mayor de 2.5, como puntos de corte, es ya sugerente de una actividad, de una lesión maligna, ¿no? Entonces, hay lesiones que se presentan con SV de 8, 7.5, la sensibilidad es muy alta de que esto sea que sea cáncer, ¿sí? La diferencia o el principal diagnóstico diferencial en una lesión que en PET se comporta con un metabolismo alto, pues son las lesiones de tipo infeccioso, por ejemplo, tuberculosis u hongos, pero en general el SV ahí es mucho mayor, ¿no? Generalmente con un SV de 18, en otros casos bacterianos hasta 25. Entonces, por los puntos de corte, tú te vas acercando a una sospecha diagnóstica, ¿no? Otro beneficio en el caso de usar el PET-CT como estudio de evaluación de la enfermedad metastática pulmonar es que puedes evaluar de manera concomitante el mediastino en el caso de que hubiera adenopatías asociadas, lo cual sí es algo que hacemos sobre todo en sarcomas, ¿ok? Y bueno, pues también se evalúa en otro tipo de neoplasias, ¿no? Indudablemente en cáncer pulmonar, en cáncer de mama, aunque ahí el papel de la metastasectomía, vamos a ver más adelante, pues realmente es limitado, ¿no? Pero en general, bueno, es lo que el seguimiento, la evaluación de un paciente con un cáncer para estadificar es donde a la par empiezas a evaluar y a abordar a los pacientes con metástasis pulmonares para determinar si son candidatos a una resección quirúrgica. Este es un estudio, el Registro Internacional de Metástasis Pulmonares, eso ya va a cumplir más de 15 años, pero es un registro que se hizo con un muy buen número de pacientes provenientes tanto de Europa como de Norteamérica, ¿sí? Serían más de 5,000 pacientes, y ellos dividieron a los pacientes en 4 grupos. El grupo de pacientes con metástasis de neoplasias de células germinales no seminomatosos, ¿sí? Que no es muy frecuente, es aproximadamente
un 8%. Los pacientes con melanoma realmente es un porcentaje también bajo. Y principalmente los dos grupos se evalúan más por metástasis pulmonares son aquellos por sarcomas, ¿sí? Y el grupo de aquellas neoplasias de tipo epitelial, donde en estos el principal es el cáncer colorectal. ¿Sí? ¿Qué información, ¿sí? Este estudio, que es un estudio básicamente clínico y de seguimiento en pacientes con metástasis pulmonares y que fueron sometidos a metastasectomía pulmonar, pues arrojó bastante información sobre principalmente cuál era la evolución clínica de los pacientes con metástasis pulmonares y otra parte importante de la información es cuáles eran los datos clínicos, los factores que tenían incidencia en el pronóstico de ellos, ¿no? Entonces, lo que se puede ver es que a un menor número de metástasis, ¿sí? Ahorita vamos a ver un concepto que es de oligometástasis, pero cuando el número de lesiones pulmonares era menor a 5, ¿sí? Entonces el pronóstico era mejor. También cuando hay un mayor intervalo, ¿sí? Un intervalo de curación entre una resección primaria y la aparición de metástasis, en general es de 3 años, también el pronóstico es mejor. Y eso te habla mucho de la biología del tumor. Un tumor, algún cáncer que tú estás tratando con un tratamiento multimodal, puede ser quimioterapia, cirugía, radioterapia o viceversa, dependiendo de la neoplasia. Si tú tienes una poca respuesta o el paciente responde, se cura, pero tiene una recurrencia dentro de los primeros 6 meses, te está hablando de una neoplasia con una biología muy agresiva, ¿no? Entonces, en esos pacientes ya de entrada, porque lo que siempre va a dictar el pronóstico en pacientes con cáncer es la biología tumoral, ¿no? Entonces, te habla de una biología agresiva. Entonces, en ellos, el beneficio, por ejemplo, de una metastasectomía pulmonar va a ser menor. ¿Ok? Entonces, aquí repetimos un poco, una metástasis solitaria indudablemente va a ser de mejor pronóstico, una sola lesión que puedas quitar. Los pacientes que tienen un intervalo entre la curación y la aparición de una recurrencia de 3 años, tienen una sobrevida de 60 meses, ¿no? Que para una neoplasia, pues, de cualquier tipo es un número bastante bueno. En los pacientes que no tienen una sola metástasis, o sea, tienen más de 5 metástasis, o que el intervalo de la recurrencia es menor, entonces ellos tienen una sobrevida solo de 14 meses, ¿no? Aquí más que nada sería un reflejo de la biología tumoral. También se ha visto una sobrevida a los 5 años que depende mucho del estirpe, ¿no? En general, los pacientes con neoplasias germinales tienen una sobrevida mucho más alta. El 68% están presentes a los 5 años. Y eso tiene mucha relación a que los tumores germinales no seminomatosos tienen una alta respuesta a quimioterapia. Es un grupo muy especial de pacientes, lo vamos a ver enseguida, porque el tratamiento puntual es la quimioterapia y nosotros nos hacemos cargo de la lesión residual que no se ha ido por quimioterapia y que tiene unas connotaciones muy importantes, ¿no? En el caso de los tumores epiteliales, como el colorectal, ya habíamos mencionado, la sobrevida a 5 años es del 37%, sarcomas 31%, y el melanoma, pues prácticamente, generalmente por biología, los melanomas son muy agresivos, la sobrevida a 5 años es la menor. Ya mencionamos esto, el cáncer de colon es el tumor epitelial más frecuente, y en general después del hígado, eh, corporal más afectada en orden de frecuencia, pues es el pulmón, ¿no? Entonces, en el cáncer de colon hay diferentes estudios donde se ve que existe un beneficio en la resección de metástasis pulmonares.
e incluso de resecciones sincrónicas en el caso de que tuviera alguna lesión en el hígado y de manera sincrónica una lesión en el pulmón. Aquí incluso se puede hacer un abordaje sincrónico haciendo la resección de la metástasis hepática y en ese mismo momento hacer la resección pulmonar, ¿no? Pero bueno, esto es individualizar los casos. Indudablemente el ejemplo que tenemos aquí es muy malo. Si ven múltiples lesiones en el hígado, pues este paciente realmente el pronóstico va a ser muy malo, porque parafraseando un poco, vamos a identificar que de los factores de mejor pronóstico que tenemos, pues número uno, este paciente tiene muchas lesiones, no se las podemos quitar todas, y te habla de una biología bastante agresiva. El cáncer pulmonar y el cáncer de mama, la metastasectomía, es decir, quitar las lesiones pulmonares con el intento de curar a un paciente, realmente es controversial. En general, cualquier paciente, por definición, con una metástasis pulmonar es un estadio 4, pero dependiendo del tumor, esta es la información que estamos generando, puede ser o no candidato a que se le quite esa lesión pulmonar, ¿no? En el caso del cáncer pulmonar, si tiene parte de la lesión primaria otros nódulos pulmonares, pues realmente no se van a beneficiar de que le quitemos todos, ¿no? Le quitaremos uno, a lo mejor para saber de qué se trata, y lo mismo en el caso del cáncer de mama. En tumores ginecológicos y del tracto urinario realmente hay pocos datos porque son pocos el número de las pacientes. Y lo mismo para tiroides y cáncer renal, hay pocos casos como para definir o tomar conclusiones en cómo se debe de tratar, o en qué casos se pueden beneficiar de una metastasectomía. Probablemente en CA renal de células claras hay un poco más y pues por convención, en general, si el CA renal primario está controlado y tienes enfermedad metastática pulmonar que tú puedes resecar de manera completa, entonces es un candidato para llevar a cabo una metastasectomía pulmonar. Bien importante, hay un concepto de oligometástasis, que es un concepto más bien un tantito empírico, clínico, ¿sí? Donde se menciona que en el caso de un paciente con enfermedad metastática pulmonar, el número de lesiones debería ser menor a 5 o debe ser una número, cantidad, tipo de lesiones que de entrada el cirujano pueda considerar que es resecable en su totalidad, ¿no? Arriba de esto, en general el paciente tiene mal pronóstico y de entrada no piensas que vaya a ser un candidato para una resección con intento curativo, ¿sí? Como mencioné, carece de un sentido matemático o por distribución de frecuencias. En general es una apreciación clínica y como siempre se debe de evaluar o este concepto básicamente te sirve como para abordar, tener una idea de entrada de si un paciente puede ser candidato a una resección pulmonar de las metástasis. Aquí la idea importante que uno debe de entender es que un paciente se va a beneficiar de una metastasectomía pulmonar si tú puedes quitar todos los depósitos de tumor. Si le quitas 3 lesiones grandes, pero se queda una chiquita, es como si no le hubieras hecho nada. De hecho, es peor, porque lo operaste, le hiciste resecciones, pero biológicamente no va a tener ningún beneficio si tú dejas, aunque sea un pequeño nódulo, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre tenemos que ver de entrada cuando evaluamos a estos pacientes. Algo muy importante es la utilidad de los marcadores tumorales. La mayor parte de los pacientes en seguimiento por cáncer de diferentes tipos, dependiendo de la neoplasia, bueno, hacemos algunos marcadores. Los pacientes, por ejemplo, con neoplasias germinales no seminomatosas, la gonadotropina colónica humana y la alfa-fetoproteína son dos marcadores que se utilizan para evaluar la actividad de la enfermedad, la respuesta a la misma y la recurrencia.
El antígeno carcinoma embrionario, pues es un clásico para los pacientes con cáncer colorectal. Hay que tener en cuenta que se puede elevar en algunas otras neoplasias epiteliales, por ejemplo el mesotelioma. En general, el corte de mayor de 3.5 microgramos por litro indica actividad tumoral. Como mencioné anteriormente, los pacientes que han sido resecados, por ejemplo, que se operan del cáncer de colon, reciben quimioterapia adyuvante. En general, los marcadores, el antígeno carcinomembranario se negativiza y tú puedes darle un seguimiento con este marcador. En el caso de una elevación del mismo, pues esto te obliga a hacer un reabordaje del paciente de manera inmediata ante la sospecha de una recurrencia. También estas elevaciones van a depender en cáncer colorectal del estadio de la neoplasia, recordando que el cáncer colorectal utilizamos la escala de Duke. En el caso de un estadio, un Duke A, pues la sensibilidad o el grado de elevación, o los pacientes, vamos a decir, tienen elevación del antígeno carcinoma en este porcentaje, en un Dux D, hasta un 65% de los pacientes tienen elevación del antígeno carcinoma embrionario, ¿no? Si se presenta un paciente con un antecedente de un cáncer colorectal, donde el tumor primario fue resecado, por ejemplo, pero uno lo está evaluando porque viene con dos nódulos pulmonares, que bueno, en este caso la sospecha es muy alta de que sean metástasis, pero si el paciente tiene a su vez elevación del marcador tumoral, el pronóstico para metastasectomía es malo. Es decir, aunque yo le quite las dos lesiones, si tiene niveles elevados, eso te habla de una actividad sistémica de la neoplasia. Entonces, de entrada, el paciente debería de recibir de manera inicial quimioterapia y posteriormente reevaluar si puede seguir siendo candidato a resección pulmonar. Algo muy importante es la selección y el uso adecuado de los marcadores tumorales de acuerdo a lo que yo esté evaluando, ¿sí? Hay pacientes que pues, llegan a lo mejor por precisamente un tumor en el colon derecho, y llegan al consultorio y entonces hay que evaluarlos, ¿no? Es un error pedir toda la batería de marcadores tumorales. O sea, no hay ninguna razón para pedir, por ejemplo, un CA 19-9, específico de páncreas, un CA 125, o los de tumores mediastinales en germinales no seminomatosos, como los que mencionamos, gonadotropina crónica y alfa-fetoproteína, porque pues, van a salir bajos o realmente niveles inespecíficos, ¿no? Entonces, sí, tenemos que ser como muy, muy, muy puntuales en qué pacientes identificar, cuál es el marcador tumoral que corresponde para cada neoplasia y en qué momento los vamos a utilizar, ¿no? Para evitar gastos de manera innecesaria. Viendo por grupo los pacientes con enfermedad metastática pulmonar de acuerdo al tipo de neoplasia, ya hemos mencionado un grupo importante o con conceptos importantes es los pacientes con tumores germinales no seminomatosos, ¿no? Ese es el tumor más frecuente en hombres jóvenes. Como mencioné, el 90% responden a la quimioterapia con altos índices de curación. De identificar que los pacientes aún en estadio 1, el 8% de ellos tienen metástasis pulmonar. Esto va muy de la mano con lo que mencionamos. A mayor estadio clínico de la neoplasia inicial, mayor la posibilidad de tener enfermedad metastática pulmonar. ¿Okay? Estos pacientes en general, el abordaje inicial es, ya sea que se presenten con un tumor pulmonar o un tumor en el mediastino, es tomar una biopsia de la lesión para hacer el diagnóstico. Y si el diagnóstico nos dice que es un tumor germinal no seminomatoso, entonces en ese momento lo que tenemos que hacer es tomar niveles de los marcadores tumorales más frecuentes e iniciar quimioterapia. Esa es la base del tratamiento. Generar estos pacientes, después de que cumplen los ciclos de quimioterapia, se evalúan para evaluar la persistencia, ¿sí? de enfermedad residual, ¿no?
Entonces, vemos la respuesta que tuvieron en las lesiones tumorales y identificamos qué tanta lesión se quedaron. En general, muchos pacientes de ellos tenían una lesión mayor y tenían un buen número de metástasis. Y después del tratamiento con quimioterapia, esto puede disminuir. Y en el caso de que quedaran algunas lesiones residuales, como en este caso, lo primero que tenemos que ver es cómo están los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales, por definición, deberían estar negativos. Si están negativos y hubo una respuesta al tratamiento, entonces podemos considerar que esto es una enfermedad residual. No obstante, algunos pacientes que tienen esto de manera persistente después de quimioterapia, hasta un tercio de ellos puede ser cáncer residual. Y entonces se van a beneficiar de la resección porque es como vamos a terminar de curarlos, ¿no? Cuando uno retira estas lesiones pulmonares, y en el estudio de patología te menciona que efectivamente hay cáncer residual, el paciente tiene que recibir otros ciclos de quimioterapia. ¿Okay? En estos pacientes, por ejemplo, cuando hay una enfermedad residual y se las podemos quitar, esto se asocia con una sobrevida 5 años mayor al 80%. Entonces, la metastasectomía pulmonar sí es algo que va de la mano con el paciente con tumores germinales no seminomatosos. En este grupo de pacientes en general, después del estudio, del registro de las lesiones de las metastasectomías pulmonares, hay algunas indicaciones que se han generado para tumores germinales, ¿sí? Entonces, en quienes se puede ofrecer una metastasectomía cuando hay ausencia de respuesta a quimioterapia y que las lesiones sean resecables. Número 2, respuesta parcial a la quimioterapia, pero que tiene una recurrencia muy temprana a pesar del tratamiento. Eh, Cuando hay recurrencia de la enfermedad o persistencia después de una quimioterapia de primera y segunda línea y que tiene enfermedad resecable. Siempre identificar que el concepto es que yo lo voy a operar para quitar las metástasis si lo puedo dejar sin tumor residual. ¿Ok? Y como mencioné, cuando tenemos enfermedad residual, es decir, le dimos quimioterapia, el paciente tiene una respuesta en los estudios de imagen, una reducción en el tamaño del tumor y tenemos ahí alguna lesión que quedó, entonces estamos obligados a ir por ella para ver de qué se trata, porque como mencioné, el 30% puede ser una neoplasia persistente, ¿no? En el caso de los sarcomas, es otro grupo de pacientes y otros tumores que también el cirujano de tórax participa en la resección pulmonar porque estos pacientes se presentan de manera frecuente con lesiones pulmonares, ¿no? En general, la evidencia que se tiene para ellos es un poquito compleja porque hay mucha combinación de pacientes, ¿no? Los estudios, las revisiones sistemáticas incluyen un buen número de series de pacientes, engloban de manera general tanto a los pacientes con sarcomas, osteosarcomas o sarcomas de tejidos blandos, ¿no? Entonces esto a veces te complica tomar conclusiones de manera más específica al grado que en los grupos de estudio de enfermedad metastática pulmonar en pacientes con sarcomas los engloba de una manera general, ¿no? Entonces, algunos datos, el Cooperative Sarcoma Study Group reportó en un número de pacientes que no es muy grande, pero insisto, no hay muchos pacientes, que el 81% tienen metástasis pulmonares al diagnóstico, ¿no? Y lo importante es que el 64% de ellos se presentan con una sola metástasis. Entonces, el factor pronóstico para ellos puede ser muy buena porque es una sola lesión y que es resecable, ¿no? Estos datos se han visto reproducidos de la misma forma por otras instituciones, por ejemplo, los institutos de salud en el Reino Unido también encuentran que en los pacientes con recurrencia de sarcomas, esta recurrencia se presenta como una metástasis única en el 54% de los pacientes, ¿no? En general,
el comportamiento biológico de los sarcomas es una pobre respuesta a quimioterapia y en general la resección quirúrgica en diferentes tipos, tanto de la lesión primaria como de la lesión metastática, es la piedra angular. ¿Ok? Entonces, por eso no es infrecuente que cuando evaluamos pacientes con sarcomas tengan recurrencia de las lesiones y no es raro que sean reintervenidos de manera frecuente eh, por estas recurrencias, ¿no? Es decir, un paciente se quita un sarcoma, a lo mejor se le hace alguna amputación en una extremidad, si tenían 2 lesiones pulmonares, lo llevamos a hacer una metastasectomía pulmonar y no es infrecuente que a los 2 años llegue con otra lesión, a lo mejor en el otro pulmón. Si es resecable, lo vamos a operar indudablemente porque se ve que en estos pacientes, mientras tú puedas hacer una resección completa de las lesiones, la sobrevida para ellos va a ser mejor. Entonces, por esto tenemos pacientes hasta con 10 intervenciones por lesiones pulmonares, ¿no? En general, la sobrevida es 5 años, para osteosarcomas es del 37% y para sarcomas de tejidos blandos es menor, es del 25%, ¿no? Entonces, en general, es una sobrevida buena, tomando en cuenta pues un diagnóstico de un cáncer que es agresivo y que desafortunadamente la respuesta a quimioterapia es baja. Hay otro grupo de pacientes que son los pacientes con melanoma, ¿no? Las neoplasias de la piel que tienen un comportamiento biológico muy importante. Lo único que tendría yo que mencionar en esta tabla, con un número de pacientes bastante importante, como la presencia de metástasis pulmonares, bueno, afortunadamente no es tan alta, un 15% en promedio, ¿sí? La mayor parte de ellos no son sometidos a una metastasectomía, ¿sí? En general solo un 10%, en la mejor serie hasta el 18% se pueden operar. ¿Por qué? Porque en general el melanoma tiene un comportamiento biológico con múltiples metástasis que se salen del concepto de la oligometástasis, ¿no? Entonces la resección pulmonar en ellos casi siempre es de manera diagnóstica, ¿no? Paciente que a lo mejor lo operaron por un melanoma, que se lo quitaron de manera completa y que en el seguimiento se presenta con lesiones pulmonares. Entonces, en general, si te piden una metastasectomía, en general es de índole diagnóstico para saber de qué se trata, pero casi nunca entras con la intención de quitarle todas las lesiones porque en general van a ser muchas, ¿no? Bueno, entonces estamos evaluando ya un paciente con metástasis pulmonares. Entonces, como mencionamos, tenemos que identificar el tipo de tumor. Si en este tipo de tumor, desde el punto de vista biológico y del consenso oncológico, es un paciente que es candidato a resección de las metástasis porque va a tener un beneficio en la sobrevida. En general son, ya los mencionamos, el tumor germinal, no seminoma,toso, en el caso de la enfermedad residual, después de que ha iniciado quimioterapia y que tiene marcadores tumorales negativos. El caso de los sarcomas, ¿sí? El caso del CA renal de células claras, el cáncer colorectal, ¿sí? Y algunos casos muy, muy, muy definidos, sobre todo cuando hay lesión metastática única, por ejemplo, en cáncer pulmonar o en cáncer de mama principalmente, ¿no? Pero cuando hablamos a los pacientes, estas son las preguntas que siempre nos tenemos que hacer. Primero, ¿el tumor primario está controlado? O sea, no se puede realizar una metastasectomía pulmonar en un paciente que todavía tiene el primario. Es decir, es un estadio 4 y no va a tener ningún beneficio y sí muchas complicaciones si lo llevamos a resección de metástasis sí, y el primario no está controlado, ¿no? Esto va de la mano, existe enfermedad extratorácica, ¿sí? Puede tener, a lo mejor, le quitaron el cáncer de colon, pero tiene 3 lesiones pulmonares, pero tiene 6 lesiones en el hígado, ¿no? Entonces, no tiene ningún caso, ¿sí? Sino es un paciente que va a tener una resección R0, llevarlo a un tratamiento quirúrgico. Bien importante, el paciente tolera una resección pulmonar
aunque la mayor parte de la metastasectomía se hace con resecciones no anatómicas o resecciones en cuña, la resección, la definición, el concepto de resección pulmonar en metastasectomía quiere decir que tú tienes que quitar toda la lesión con un ribete, la lesión rodeada por un ribete de tejido pulmonar normal, ¿sí? En general tienes que tener un borde, no se ha definido, pero al menos mayor de 2 milímetros de la lesión, ¿no? Entonces tiene que ser una resección completa. Entonces, si tú de entrada vas a quitar 2 o 3 lesiones, ya estás hablando de resecciones en cuña, pero que de manera sumatoria ya le estás quitando un porcentaje de capacidad respiratoria. Hay algunos pacientes con lesiones complejas que requieren, por ejemplo, una lobectomía. Entonces, ¿se va a tener un impacto en la función respiratoria? Sí. Entonces, tenemos que evaluar qué tanto le vamos a quitar, cuál va a ser la función residual en el paciente y pues, si tolera el tratamiento, ¿no? Entonces, si por la función respiratoria residual que se calcula no es posible, ¿sí?, quitarle todo, pues entonces no tiene ningún beneficio. Y lo contrario, o sea, por igual, si le vamos a quitar todo, pero lo vamos a dejar muy limitado, dependiendo de un oxígeno y sin capacidad funcional, pues realmente no tiene caso. ¿Ok? Y muy importante, ¿le voy a poder quitar todo? ¿Es factible la resección completa R0? Si es así, entonces podemos seguir adelante. Ahora, una vez que se selecciona que un paciente sí es candidato a una resección quirúrgica, ahora tenemos que saber cómo lo podemos hacer. En general, la toracotomía formal es lo que ven acá. Es una cirugía abierta, una lesión por definición mayor de 15 centímetros. La toracotomía posterolateral, que en general entramos o se ingresa en el quinto espacio intercostal, sigue siendo el estándar de oro. ¿Por qué? Porque para la identificación de lesiones metastáticas, aunque entramos a quirófano con un plan quirúrgico que se define por los estudios de imagen, hay un porcentaje de las lesiones, sobre todo que son menores a 6 milímetros, que no se detectan en estos estudios de imagen. Entonces el cirujano debe de palpar, debe de explorar todo el tejido pulmonar y debe de resecar todo el número de lesiones que se encuentran. Es factible, es frecuente que el cirujano en la exploración detecte más lesiones y que son irresecables. Entonces, en ese momento, la verdad es que se termina el procedimiento, no tiene ningún caso quitar 2 o 3 lesiones y se van a quedar otras 3 o 4, ¿no? Entonces, a lo mejor quitamos uno para diagnóstico, para ver si se le puede dar algún tipo de quimioterapia adicional al paciente, pero nada más. Ahora, en estos casos de la toracotomía, en la cirugía abierta, el cirujano tiene la capacidad de con sus manos palpar y explorar el parénquima pulmonar. Se ha visto que cuando esto se realiza, se identifica hasta un 25% de lesiones que no fueron identificadas, valga la redundancia, por los estudios de imagen preoperatorio, o en el caso de que se usara un procedimiento de mínima invasión por una toracoscopía, insisto, este 25% de las lesiones no sería identificado, se pasarían por alto y entonces el pronóstico de los pacientes sería malo, ¿no? Entonces, por eso es que aún hoy en día la cirugía abierta o puede ser videoasistida, donde sí metes una cámara de video, pero tienes una lesión de al menos 10 centímetros, donde puedes meter al menos 2 o 3 dedos y puedas palpar. Tiene mucho mejor sensibilidad para identificar lesiones que hacerlo por toracoscopía. Entonces, si hemos insistido durante la plática que el dejar algún tipo de lesión residual impacta de manera negativa en el diagnóstico, bueno, pues entonces tendríamos que hacerlo abierto. Se puede hacer por toracoscopía, por mínima invasión, sí, sobre todo cuando ya se tiene más experiencia en la identificación de lesiones. Los proponentes, los defensores de la toracoscopía en metastasectomía pulmonar también mencionan
que en el caso de lesiones residuales, muchos de los pacientes van a recibir quimioterapia adyuvante o de consolidación en algunos casos, y entonces las lesiones muy chiquitas que no fueron identificadas por toracoscopía, pues van a ser tratadas con la quimioterapia, ¿no? Y entonces el pronóstico tendría que ser igual. No obstante, existen estudios para todo, tendremos que analizarlos uno a uno y digo, la información es muy heterogénea también porque son diferentes tipos de neoplasia, ¿no? Pero es algo que se pone en la mesa también, ¿no? Los que son muy buenos toracoscopistas hacen su metastasectomía así y no se estresan mucho por lesiones residuales que no identifican porque los pacientes van a recibir una quimioterapia adicional, por ejemplo. Anteriormente, bueno, cuando yo era estudiante, la esternotomía era un abordaje que se menciona mucho para metastasectomía pulmonar, sobre todo en casos donde tenías lesiones de manera bilateral. Actualmente se sabe que pues, ya está prácticamente en desuso. A veces, si haces una esternotomía, porque vas a quitar un tumor mediastinal y a su vez sabes que tiene una o dos lesiones por ahí, bueno, pues ya está. Aprovechas la misma esternotomía y esa es la resección, ¿no? Pero en general, en cuanto al tipo de intervención, es lo que se sigue discutiendo, ¿no? Bueno, el- respetando el tiempo que se ha dado para la charla, vamos a dejarlo por aquí. Creo que el tema es muy vasto. Se debe de individualizar cada caso para identificar a los pacientes que sí se van a beneficiar de una metastasectomía pulmonar y siempre se va a ser muy interesante evaluar los estudios que siguen saliendo por cada tipo de neoplasia, este, donde el factor pronóstico en general pues se ha mantenido entre un 30 o 50% de sobrevida a 5 años. Y bueno, en el caso de los tumores germinales es donde mejores resultados tenemos, ¿no? Pero bueno, les agradezco mucho y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor. Grandiosa charla. Invitamos a toda nuestra audiencia a que nos envíen sus preguntas por el chat o bien si gustan levantar su manita para que les abramos el micrófono y puedan expresar si tienen alguna inquietud. Ana Rosa, ¿puede por favor usted abrir su micrófono? Le damos la palabra. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo en qué fase de los tumores todavía es accesible poder realizar la cirugía? Bien, buenas noches. Esto va a depender del tipo de neoplasia, ¿no? Por ejemplo, ¿se le viene a la mente algún tumor en específico, algún tipo de cáncer? De mama. Cáncer de mama, ok. Sí. Sí, para cáncer de mama, desafortunadamente, cuando la paciente se presenta con más de una lesión, la posibilidad de hacer una metastasectomía con fines curativos es limitado. ¿Sí? En general, las pacientes, bueno, los pacientes, porque también hay hombres, que se han beneficiado de quitar una metástasis del pulmón por cáncer de mama, es cuando indudablemente tienen controlado el tumor primario, es decir, el cáncer de la mama fue extirpado, ya recibieron quimioterapia, radioterapia frecuentemente y tuvieron buena respuesta y se presentan tiempo después, en general por lo menos más de 2 años, con una sola lesión en el pulmón. Entonces, en estos casos así muy, muy específicos, sí se les puede ofrecer hacer la resección de una sola lesión. Generalmente lo hacemos, pero en general es con fines diagnósticos. Es decir, quitamos la lesión y si el patólogo revisa que es cáncer de mama, que es una recurrencia, lo que va a hacer el oncólogo es darle más quimioterapia, ¿no? En ese tipo de pacientes sí hay cierto beneficio
en la sobrevida a 5 años después de ese abordaje, ¿no? Pero desafortunadamente si se presentan con más de 2 lesiones en el pulmón, con un antecedente de cáncer de mama, el tratamiento se basa en la quimioterapia y la cirugía no va a ofrecer mayor beneficio, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en esos pacientes. Ok, muchas gracias. A la Pero orden. haga de cuenta que yo conozco a una persona que tiene más de 15 años que se le retiró eh, un tumor de cáncer de mama, pero está teniendo muchos efectos secundarios y sí está repercutiendo también en sus pulmones, pero aún no aparecen esos metástasis que usted menciona, aún no aparecen, pero sí está teniendo mucha, ¿cómo se podría decir? Complicaciones de salud a causa de ello. Sí, sí, se tiene que evaluar qué está pasando, ¿no? Si es a nivel respiratorio, algunas, algunos pacientes que recibieron radioterapia pueden tener un efecto residual de la radioterapia en el pulmón, neumonitis por radiación, y no sé, pueden tener algún efecto después que no sea una recurrencia propiamente del cáncer, ¿no? Entonces sí, sí, tienen que hacerle un abordaje integral por parte de su oncólogo. Ok, bueno, lo último, bueno, ella el padecimiento que está presentando, perdón, es EPOC, pero no sé si se ha derivado también a que ella No, padeció cáncer no, son entidades independientes. O sea, diferentes. el EPOC tiene Ah, ok. otras, otra génesis, ¿sí? Es debido a otros los pacientes Ah, por ok. tabaquismo y bueno, aparte puedes tener cáncer de mama, ¿no? Pero sí, el EPOC también es es una enfermedad que Ah, evoluciona y tiene sí. incluso una etapa terminal, pero yo creo que es lo que es más frecuente que pensar que si no tiene evidencia de recurrencia del cáncer, pues lo que le está afectando es el EPOC. Ah, ok. Bueno, pues esa era mi duda. Muchas gracias. A la orden. Gracias a Muchas usted, Ana gracias. Rosa. Un placer recibirla. Estamos con gusto, Muchas por si tiene gracias. alguna otra duda o alguna otra inquietud, pues bueno, el doctor está disponible. Y tenemos no una pregunta, sino tenemos un comentario para usted. Susana Martínez dice, muchas gracias, bien explicado. Y pues bueno, queremos saber si Gracias. alguien más en el público tiene alguna otra pregunta. Puede levantar su manita o bien enviarla al chat para que el doctor pueda comentarlo. Doctor, pues por parte de CIRSA Trade aprovecho a darle las gracias. Es un placer siempre recibirlo por acá. Y pues bueno, esperamos siempre recibirlo con gusto y la verdad es felicitarlo por los temas tan interesantes que nos trae. Y pues bueno, por acá nos envían una pregunta. La pregunta la envía Nolvia Judith y dice, como siempre, excelente ponencia por parte del doctor. Felicitaciones, es una felicitación, doctor. Y gracias Gracias. por tan valioso aporte. Saludos desde Honduras. ¡Wow! Ah, qué Ok. bien. Ok, doctor, pues bueno, por acá no tenemos más preguntas y solo las felicitaciones que le dejan, no tenemos más manitas. Pues acá tenemos otra vez otro agradecimiento por parte de María de Lourdes. Gracias, doctor, muy interesante su ponencia. Perfecto, les Gracias. agradecemos mucho que hayan estado por acá con nosotros. Julio Francisco, excelente ponencia, muchas gracias por compartir. Y pues bueno, le dejan muchas felicitaciones, estamos muy contentos con su ponencia y pues bueno, por parte de Corporativo Cipsetre le damos las gracias muy extensas porque siempre nos trae temas muy interesantes. Y pues bueno, no tenemos más preguntas por el momento. Teníamos una manita, ya se arrepintió, bueno, no quieren ya platicarnos más nada. Pero bueno, si le Ok, parece bien, doctor, damos por terminada muchas la charla. gracias. Bye, Al estamos en contrario, contacto. gracias a Cuídense. usted. Cuídese mucho, buena noche.